El día martes nos dice un visitante celestial. Pregunta, ¿cómo fue interrumpida la oración de Daniel? Ok, Daniel estaba orando, rogando, con lágrimas en los ojos, triste por lo que estaba pasando y lo que podía pasar, porque él pensaba, Señor, 70 años, ya son muchos, que no se aumenten más. Y él pedía y confesaba y se colocaba en el lugar de los pecadores, mismo que él era la persona más importante de los medos y persas. Ahora, ¿qué pasó? Dice el versículo 20, así. Aún estaba yo hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Fíjense qué curioso. Él estaba orando y aún no habían terminado su oración y Dios mandó la respuesta. Qué promesa tan bonita para nosotros hoy. Tenemos una dificultad, oramos y esa oración ya llegó al cielo. Y esa oración ya puede tener una respuesta inmediata para nosotros. Curioso porque Ezequiel 1:14 muestra que vio a los seres celestiales como un relámpago. Fíjense qué velocidad tan grande, ¿no? Como un relámpago. Tú ves un relámpago y de un momento a otro y desaparece. Desde el cielo hasta la tierra. Así son los ángeles. Cuando estemos en problemas y en dificultades, Dios los manda para auxiliar a sus hijos. Solamente basta pedirlo, una oración, y Dios manda la respuesta inmediata. Qué bonito cómo fue este encuentro. Dice que se encontró con Gabriel. Él mismo dice que había visto al principio de la visión. ¿Qué visión? Importante. El capítulo 8, la visión que ve ahí, todo lo que es expresado ahí, el ángel Gabriel lo estaba acompañando. Entonces, bien interesante. Está unido Daniel 8 y 9. Ok. Y dice que fue aproximadamente en el horario del sacrificio de la tarde. Eso es aproximadamente a las 3 de la tarde. Ok. El cielo se inclinó para oír la ferviente súplica del profeta. Y aún antes de haber terminado su ruego por perdón y restauración, se le apareció de nuevo el poderoso Gabriel. Fue Gabriel, el ángel que sigue en la jerarquía del Hijo de Dios, quien trajo el mensaje divino a Daniel. Dios nos ha dado estas cosas y su bendición le acompañará al estudio reverente con oración de las escrituras proféticas. Hoy estamos estudiando esto y si tú inicias los estudios con oración, la promesa es de que mismos ángeles te van a estar guiando y protegiendo en el estudio. No podemos verlos, pero capaz aquí hay un ángel al lado nuestro, estudiando con nosotros, ayudándonos para poder entender cada parte de la verdad y colocando el poder de la interpretación. Bueno, pregúntame, ¿cuál era el propósito de la visita de Gabriel y cómo está relacionado esto con la visión del capítulo 8? Daniel 9:22 dice así: y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ok, viene a explicarle algo. Dice, la visión. Importante. ¿Cuál fue la última visión de Daniel? La última visión de Daniel fue Daniel capítulo 8. Porque Daniel 9, él estaba orando, no estaba con visión. Entonces, el ángel viene y le dice explícitamente, vengo a explicarte la visión. Ahora, recordemos que Daniel capítulo 8, él vio un carnero, vio un macho cabrío, vio cómo eran destruidos, vio un cuerno pequeño, cómo se levantó, y comienza diciendo eso. Y después de eso menciona, ¿hasta cuándo? Hasta 2300 tardes y mañanas. Y después de eso viene la explicación. ¿Qué significaba el carnero? ¿Qué significaba el macho cabrío? El cuerno pequeño y demás. Pero la duda más grande, que incluso lo menciona en el último versículo del capítulo 8, y yo, Daniel, le quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, entendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. ¿Cuál visión no entendía? La única que no fue explicada. ¿Y cuál fue la única que no fue explicada? Las 2300 tardes y mañanas. Entonces, ¿por qué razón nosotros unimos Daniel 8 y 9? Porque la Biblia lo une.
ángel Gabriel fue a explicar lo que la visión se le había mostrado, y la visión era la del capítulo 8, el capítulo anterior. Fue la única que no entendió, porque el carnero y el macho cabrío, Dios te lo explicó. Pero a las 2300 tardes y mañanas no. Por eso en el capítulo 9 está pensando en el santuario. Su preocupación era que no se extiendan más los 70 años. Entonces llega el ángel y comienza a explicarle esta siguiente visión. Dice aquí, Gabriel le llamó la atención a la visión que había visto antes de la caída de Babilonia y la muerte de Belsasar. Había un punto importante en la visión del capítulo 8 que había quedado sin explicación. El saber lo relaciona con el tiempo y el periodo de los 2300 días. Por lo tanto, el ángel, al reanudar su explicación, se detiene principalmente en el tema del tiempo. Pregúntase, ¿qué periodo de tiempo se asignó a la nación judía y qué se realizaría en ese tiempo? Ok, vamos a empezar con este punto. Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Entonces Daniel comienza a recibir esa explicación y comienza con esa introducción. 70 semanas están determinadas para tu pueblo y para tu santa ciudad. Sus ojos ya vuelven a imaginar a Jerusalén, vuelven a imaginar al pueblo judío, al pueblo, a la ciudad. Pero le dice un mensaje curioso. Están determinadas para ellos. Como si hubiese una fecha límite para ellos. Está colocada esta fecha para tu cumpleaños, un ejemplo, ¿no? Está determinado esta fecha para tu clausura en la escuela. En este caso, está determinada esta para tu pueblo y para tu ciudad. Ahora, la palabra determinado viene del hebraico nektak. Y este término hebreo significa cortado. ¿Ok? Entonces cambia la palabra. 70 semanas van a ser cortadas. Fíjense qué curioso. Determinado, cambiamos por cortado. Y esta palabra cortado tiene mejor explicación para nosotros. ¿En qué sentido? Aquí el ángel comienza a explicarle las 2300 tardes y mañanas que nosotros sabemos, por la profecía, son 2300 años. Imagínate una línea de tiempo de 2300 años aquí y acá, comienzo y fin. Cuando hablas de que algo iba a ser cortado de esto, representa que de esta línea de tiempo de los 2300 años ibas a tirar o ibas a cortar un pedazo de tiempo de estos 2300, y es lo que iba a explicar el ángel. El ángel no iba a explicar todo lo que iba a acontecer en esos 2300 años. Él iba a explicar la parte que iba a cortar, lo que iba a escoger para explicar. Y él habla de 70 semanas. Aquí vamos a empezar con este tema importante. 70 semanas, ¿cuántos días son? Multiplicar 70 por 7. Matemáticos, ¿cuánto es? 490 días. La pregunta es, ¿cuántos años son? ¿Pero por qué años, Caleb? Recordemos, Ezequiel 4:6 nos muestra el principio bíblico que la profecía se marca día por año. Entonces son 70 semanas, 490 días, que quiere decir 490 años. Entonces, de estos 2300 años, íbamos a cortar 490 años que estaban determinados para la santa ciudad y el pueblo judío. ¿Ok? Resta 1810, pero ignorémoslos por este momento. Lo que vamos a entender es lo que el ángel quiso explicar sobre esos 490 años en la línea de tiempo. ¿Vamos entendiendo? Ok. Dice aquí, la nota predominante de la predicción de Cristo era: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed el evangelio. Así el mensaje evangélico, tal como lo daba el Salvador mismo, se basaba en las profecías. El tiempo que él declaraba cumplido era el periodo dado a conocer a Daniel por el ángel Gabriel. En la profecía, un día representa un año. Las 70 semanas o 490 días representaban 490 años. Ok. Queridos, ¿por qué Jesús hablaba ese término siempre? El tiempo se ha cumplido. Aún no ha llegado mi hora. Como si hubiese un calendario celestial. Y realmente había
realmente hay un calendario celestial, un cronograma de actividades celestiales. Es impresionante el orden que Dios tiene, que incluso por años se maneja Él, para que nosotros podamos entenderlo mejor. Entonces, cuando Jesús tiene este tipo de expresiones, se está refiriendo a la profecía que Daniel había hablado desde antes. Y eso lo vamos a entender en el siguiente tópico, en el día miércoles.